El misterio de los reyes sumerios. La civilización sumeria, la primera civilización de la historia humana, los primeros seres humanos de los que tengamos constancia que tuvieron reyes en la historia de la humanidad y que, según ellos, el poder de los reyes fue entregado por los dioses, los llamados Anunnaki. Según las excavaciones, lo que se ha desenterrado, específicamente lo que conocemos como la lista de reyes sumerios, que es la compilación de una serie de documentos, de tablillas cuneiformes, que nos dan una información sobre los diferentes reyes que gobernaron las diferentes ciudades que componían lo que llamamos la civilización sumeria. Y lo misterioso de estos reyes y su gobierno es la cantidad de años en que gobernaban. Estas listas que nos hablan de una época un poco mítica antes del gran diluvio y después del gran diluvio, nos cuentan que los reyes antes del diluvio vivían por un número exageradísimo de años. Y cuando digo exageradísimo, muchísimo más años de los que incluso el texto bíblico menciona. Normalmente escuchamos que en el texto bíblico Adán o Matusalén, que vivieron más de 900 años, etc. Eso no es nada en comparación con el gobierno de los reyes sumerios. Tenemos constancia de estos diferentes cilindros y tablillas sumerias que hablan de reinados de 28.000 años, de 30.000 años, de 42, de 45.000 años, que son cifras astronómicas. Realmente no tenemos constancia de ningún ser humano que pudiese vivir por tan largos periodos de tiempo. Los sumerios medían esto por lo que un sistema de medidas llamado SAR. Y estas medidas pues indicaban, trasladadas pues al lenguaje actual, pues abarca este periodo de expansión de tantos y tantos miles de años. Y les voy a citar algunos ejemplos porque esta lista nos menciona los diferentes reyes, por ejemplo, de la ciudad de Ur, de la ciudad de Uruk, nos habla de la ciudad de Awan, entre otros. Kish, por ejemplo, que son más conocidos. Y las cifras son realmente sorprendentes. Miren, para que tengan una idea, lo que nos dice el documento, y así lo habla, que dice que los dioses entregaron el poder a los reyes. Y dice el texto, para que tengan constancia, de que menciona a un tal Alulim como el primero de estos reyes, que gobernó por 8 sars. 8 sars equivalen a 28.800 años. Y dice que este fue el tiempo en que este hombre reinó en la ciudad de Eridu. Luego nos habla de un tal Al-Algar, que dice que gobernó por 10 sars, unos 36.000 años. Y así nos van dando detalles que son realmente pasmosos de cuál es el misterio, si es cierto que los seres humanos en la antigüedad podían vivir por tanto tiempo. Porque esto lo encontramos no solamente en los sumerios, en la cultura ancestral egipcia, en un periodo incluso anterior a los faraones, también se habla de gente que podía vivir por un periodo de tiempo descomunal como estos. Encontramos en el texto bíblico también que los hombres podían vivir mucho tiempo. Encontramos incluso referencias en el Corán a esto también. Entonces, en diferentes partes de toda esta región del Medio Oriente, del Oriente Próximo, nos encontramos con indicaciones de estos reyes y personas que vivían por esta cantidad de años exorbitante. Ahora, lo más curioso de todo esto es que las tablillas sumerias nos dicen que una vez que ocurre el gran diluvio, y dice así: entonces llegó el gran diluvio y lo barrió todo. Así concluye una primera parte de estas tablillas. Y es como si todo desaparece de la historia. Y dice el texto de que nuevamente comienzan a surgir las civilizaciones. Y lo curioso es que después del diluvio, los años en que vivía la gente y el tiempo de gobernación de estos reyes
se reduce drásticamente. Esto es muy significativo y lo encontramos en las tablillas. Por ejemplo, de estos números de 18.000, 36, 45.000, etcétera, esos miles de años, de repente después del diluvio encontramos que los reyes gobernaban 4.000, 3.000, 1.000 y así van bajando hasta que llega 20, 30, 7, 1, 6. O sea que van aproximándose más y más a lo que nosotros, por lógica, estamos acostumbrados a lo que es, digamos, la extensión de cuánto puede gobernar alguien y la duración de vida de un ser humano común. Esto es muy interesante, que después del diluvio se reduce drásticamente el número de gobernación. Les voy a citar un ejemplo para que vean. Por ejemplo, en la ciudad de la dinastía de Akshak se habla de un tal rey llamado Unsi que gobernó por 25 años. Luego un tal Urur que gobierna por 6 años. Y así se mencionan otros nombres, y el punto que quiero resaltar es lo que acabo de mencionarles en unos instantes anteriores, de que se reducen los años. Los reyes ya no viven esa cantidad de años como en la antigüedad. Algo raro ocurrió luego del diluvio, que drásticamente el periodo de vida del ser humano se reduce. Y otra vez, en el texto bíblico se menciona, que dice el texto bíblico que Dios reduciría los años del hombre. Pero estamos hablando aquí de la civilización sumeria, que es muchísimos años y años antes de que se escribiese la Biblia y antes de que ni siquiera pensase nacer Abraham. Recordemos que estas tablillas sumerias, en la opinión de algunos, van del 2500 al 3000 antes de nuestra era, pero en algunas otras opiniones van hasta el 6000 antes de nuestra era y hasta muchísimos más años de antigüedad. Entonces, no podemos nosotros los historiadores ni los arqueólogos poder explicar racionalmente este tipo de detalles que se nos cuentan en estos textos antiguos. Simplemente es algo pasmoso y que no podemos describirlos, porque los secretos que se nos revelan de la cultura sumeria, de estos reyes sumerios, de esta cantidad de tiempo, no hay explicación lógica actual que pueda darse explicación. Normalmente los historiadores en las universidades van a decir que todo esto es mitología, que no es cierto, etcétera, etcétera, pero bueno, nadie puede decir algo o afirmar rotundamente con un no, algo de lo que nadie tiene constancia, ni sabe del proceso de los seres humanos en un comienzo de la historia, etcétera, etcétera. La verdad es que estos misterios en cuanto a los reyes sumerios es sorprendente. Les decía que incluso luego del diluvio había reyes que por supuesto todavía vivían cierto tiempo, 600, 900, 400 años, 300 años, que todavía eso se aproxima un poco más a lo que la Biblia habla. Y con todo y eso no sabemos de ningún ser humano que, por supuesto en la actualidad nadie vive esos años, 400 años. Hasta que luego vieron cómo se fue reduciendo, 30, 6, 7, un año incluso. Entonces es muy pero muy interesante lo que la civilización sumeria nos continúa aportando en nuestros días. Si Dios quiere, en próximos vídeos hablaremos un poquito más sobre los sumerios y los misterios asociados con este pueblo ancestral que, según afirman ellos mismos, toda la información, sus conocimientos vinieron de los dioses, los llamados Anunnaki. Hasta aquí con este encuentro. Gracias por su atención. Les envío un gran saludo y sin más nos veremos en una próxima transmisión, un próximo vídeo sobre temas de historia, religión y otros misterios.